Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Esto es palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco. El Papa Francisco ha reflexionado sobre este Evangelio de San Lucas, poniendo énfasis en varios puntos clave que están alineados con su visión de una iglesia sencilla, misionera y cercana a las personas. Aquí algunos de los elementos centrales de sus reflexiones sobre este pasaje. Francisco suele hablar de la misión como una parte esencial de la vida cristiana. Este pasaje nos muestra a Jesús enviando a los apóstoles a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El Papa ha dicho que este llamado misionero no se limita a los sacerdotes o a los religiosos, sino que todos los bautizados estamos llamados a ser discípulos misioneros. En su encíclica Evangelii Gaudium, el Papa invita a todos los cristianos a salir de sus zonas de confort, a ser una iglesia, en salida, que va al encuentro de los demás, especialmente de los más necesitados. Este Evangelio subraya precisamente esa idea. Jesús no les pide a los apóstoles que se queden en un lugar cómodo, sino que los envía a caminar de pueblo en pueblo, llevando el mensaje del reino. Un aspecto que el Papa destaca mucho es la instrucción de Jesús a los apóstoles de no llevar consigo ni comida, ni dinero, ni equipaje extra. Para Francisco, esto refleja una confianza total en la providencia de Dios y en la hospitalidad de las personas que encontrarán en el camino. Él ha subrayado que los misioneros de hoy, y todos los cristianos en general, estamos llamados a vivir con sencillez, sin aferrarnos a lo material. El Papa Francisco, con su estilo de vida simple y su preferencia por una iglesia pobre para los pobres, ha sido un ejemplo vivo de este mandato evangélico. En sus mensajes, ha insistido en que la misión de la iglesia no se debe centrar en estructuras o riquezas, sino en el servicio humilde y el acompañamiento cercano a los demás. Al igual que los apóstoles en este pasaje, el Papa Francisco nos invita a confiar plenamente en Dios y a desprendernos de lo innecesario. Para él, la instrucción de Jesús de no llevar cosas materiales es un llamado a la confianza radical en la providencia de Dios. Nos recuerda que, al poner nuestra confianza en lo material, podemos perder de vista la esencia de nuestra misión, anunciar el reino de Dios. Francisco ha repetido muchas veces que el verdadero tesoro del cristiano no es el dinero ni los bienes materiales, sino el amor de Dios y el amor al prójimo. Este Evangelio es un recordatorio de que, cuando nos despojamos de lo superfluo, podemos ser testigos más auténticos del Evangelio. El Papa también ha hablado de la advertencia de Jesús de sacudirse el polvo de los pies cuando no son recibidos en un lugar. Según Francisco, este gesto no es un acto de desprecio, sino una invitación a no desanimarse ante el rechazo. En la misión, habrá momentos en los que no seremos bien recibidos o escuchados, pero eso no debe detenernos. La misión continúa. El Papa nos invita a la perseverancia y a no dejarnos vencer por las dificultades. Él mismo ha sido testigo de la resistencia y la crítica en su ministerio, pero siempre ha mantenido su enfoque en el amor, la misericordia y la predicación del Evangelio. El mandato de Jesús a sus apóstoles no solo se centra en predicar el reino de Dios, sino también en curar a los enfermos. Para Francisco, esta doble misión refleja la necesidad de cuidar tanto el alma como el cuerpo. En sus reflexiones, el Papa ha insistido en que la evangelización no es solo una cuestión de palabras, sino también de acciones concretas que traen alivio y sanación a las personas. El Papa ha dicho que la Iglesia debe ser como un hospital de campaña, donde se curan las heridas del mundo. Esto implica no solo la sanación espiritual, sino también el cuidado de los enfermos, de los pobres, de los marginados, de aquellos que sufren en cuerpo y espíritu. En el contexto de Latinoamérica, el Papa Francisco, que viene de esta región,
también ha hablado de cómo la Iglesia debe ser cercana a la gente, especialmente en sus momentos de dolor y necesidad. Las instrucciones de Jesús a sus apóstoles de ir sin muchas cosas materiales resuenan profundamente en un continente donde la pobreza y la marginación son realidades cotidianas. El Papa ha exhortado a los líderes de la Iglesia y a los fieles a ser una presencia de esperanza y consuelo en medio de estas realidades. La reflexión del Papa Francisco sobre este Evangelio se centra en la simplicidad, la confianza en Dios y el compromiso con la misión de anunciar el reino y sanar a los enfermos, tanto en cuerpo como en espíritu. Él nos recuerda que el llamado a ser discípulos misioneros es para todos, y que debemos salir al encuentro de los demás, despojados de lo innecesario, confiando plenamente en Dios y con el corazón dispuesto a servir. Este Evangelio es una invitación a vivir nuestra fe con coherencia, humildad y un profundo sentido de comunidad, algo que el Papa Francisco encarna y promueve en su ministerio. Reflexión en la época actual. Este Evangelio de Lucas nos cuenta un momento clave en la vida de los discípulos de Jesús, cuando Él los envía a una misión bien concreta, predicar el reino de Dios y curar a los enfermos. Esto puede parecer algo lejano para nosotros hoy en día, pero tiene mucho para decirnos sobre cómo estamos llamados a vivir nuestra fe y a ser testigos del Evangelio en nuestro propio tiempo y contexto, especialmente en nuestra querida Latinoamérica, con todos sus retos y su riqueza cultural. Jesús no solo reunió a los 12 para enseñarles y hacerlos parte de su círculo más cercano, sino que les dio poder y autoridad para actuar. Esto ya es un primer punto para reflexionar. La misión no es algo que nosotros nos inventamos o que hacemos por cuenta propia, sino que nos es dada. Jesús les da poder y autoridad, y esto significa que es Él quien toma la iniciativa. Los discípulos no van por el mundo predicando sus propias ideas, sino que van con el respaldo de Jesús. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra misionero, a veces pensamos en personas que van a lugares lejanos, a países en África o Asia, o en lugares apartados de nuestra propia región. Y claro, eso también es parte de la misión. Pero si nos ponemos a ver, en nuestra Latinoamérica, también hay muchos lugares donde hace falta ese testimonio de fe y ese anuncio del reino de Dios. ¿Cuántas comunidades en nuestra región están abandonadas, no solo materialmente, sino también espiritualmente? Los discípulos de Jesús nos recuerdan que la misión comienza cerca, en nuestras propias comunidades, barrios y familias. Pensemos en algunos ejemplos recientes de los últimos 5 años. En muchos países de nuestra región, hemos visto cómo las tensiones sociales y políticas han afectado a la población. Personas desplazadas de sus hogares, migrantes que buscan un lugar mejor para vivir, o comunidades que sufren por la falta de recursos básicos como agua y alimentos. Y en medio de todo esto, la misión de la Iglesia sigue siendo la misma, anunciar el reino de Dios y curar. Pero no solo curar en el sentido físico, sino también curar las heridas emocionales y espirituales que tantas personas llevan consigo. Este es uno de los aspectos más desafiantes del Evangelio. Jesús les dice a sus discípulos que no lleven nada, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero. ¿Por qué? Porque quiere que confíen plenamente en la providencia de Dios. Esta es una lección difícil para nosotros, especialmente en el mundo de hoy, donde parece que siempre necesitamos tener más cosas, estar mejor preparados y tener todo bajo control. Sin embargo, el llamado de Jesús sigue siendo actual. Él nos invita a no poner nuestra confianza en las cosas materiales, sino en la presencia y provisión de Dios. Un ejemplo claro de esto lo vimos durante la pandemia. Muchas personas en nuestra región lo perdieron todo, trabajos, ingresos, incluso seres queridos. En esos momentos de crisis, nos dimos cuenta de que lo que realmente importa no es cuánto tenemos, sino en quién confiamos. La pandemia nos enseñó, como el Evangelio de hoy, que hay que soltar el control y confiar en que Dios provee, aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. Los discípulos no llevaban nada consigo porque su fuerza no estaba en los recursos que podían acumular, sino en el poder que Jesús les había dado. Lo mismo es cierto para nosotros. En nuestra misión de ser testigos del Evangelio, no se trata de cuántos recursos materiales tenemos, sino de la fe que tenemos en Dios y de nuestra disposición para compartir su mensaje con los demás.
Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios, no les está diciendo que hablen de algo que va a pasar en un futuro lejano. El reino de Dios es una realidad presente, es algo que ya está entre nosotros. Pero, ¿cómo lo vemos hoy en día? En América Latina, hemos sido testigos de cómo, en medio de grandes dificultades, surgen señales del reino de Dios. Lo vemos en las personas que trabajan incansablemente por la justicia, en aquellos que luchan por los derechos de los más vulnerables, en los que se dedican a mejorar sus comunidades, muchas veces sin esperar nada a cambio. Lo vimos, por ejemplo, durante las protestas sociales en varios países de la región, donde muchas personas, desde sus propias creencias y convicciones, se unieron para pedir justicia y mejores condiciones de vida. En esos momentos, se estaba construyendo el reino de Dios, porque el reino es justicia, paz y fraternidad. El reino de Dios también lo vemos en esos pequeños gestos que a veces pasan desapercibidos, pero que son fundamentales: una familia que acoge a un migrante, una comunidad que se organiza para llevar alimentos a los más necesitados, un grupo de jóvenes que se une para hacer un cambio positivo en su barrio. Estas son señales concretas de que el reino de Dios está presente entre nosotros. Cuando Jesús envía a sus discípulos a curar a los enfermos, no solo se refiere a las enfermedades físicas. Claro, la salud física es importante, y por eso la Iglesia siempre ha estado comprometida con el cuidado de los enfermos. Pero también hay otras formas de enfermedad que necesitan sanación: la soledad, la desesperanza, la depresión, la violencia. Hoy en día, en nuestra Latinoamérica, hemos visto cómo la violencia afecta profundamente a nuestras comunidades. Pensemos en la violencia doméstica, que durante la pandemia aumentó considerablemente. Muchos hogares se convirtieron en lugares de sufrimiento y abuso. En ese contexto, curar a los enfermos también significa estar presentes para aquellos que sufren este tipo de violencia, ofrecerles apoyo y ser voz de esperanza. También tenemos la enfermedad de la indiferencia, que es muy común en nuestras sociedades. A veces, estamos tan acostumbrados a ver el sufrimiento de los demás que ya no nos afecta. Pero el Evangelio nos llama a curar esa indiferencia, a abrir los ojos y el corazón a las necesidades de los demás. Jesús les dice a sus discípulos que, si en algún lugar no los reciben, sacudan el polvo de los pies como señal de acusación. Esto no significa que debamos tomar una actitud de resentimiento o de juicio hacia los demás, sino que debemos entender que no siempre seremos bien recibidos en nuestra misión de anunciar el Evangelio. Habrá momentos en que seremos rechazados, incomprendidos o incluso criticados por nuestra fe. En nuestra región, hemos visto cómo, en los últimos años, la fe cristiana es a veces cuestionada o criticada, especialmente en algunos sectores de la sociedad. Pero esto no debe desanimarnos. Sacudirse el polvo de los pies es una manera de decir: hice lo que estaba en mis manos, ahora confío en que Dios seguirá trabajando en los corazones. Es una señal de libertad y de confianza en que el mensaje no depende solo de nosotros. En conclusión, este Evangelio de Lucas nos recuerda que la misión de los discípulos es la misma misión a la que todos estamos llamados hoy en día. En medio de los desafíos de nuestra región, estamos llamados a ser testigos del reino de Dios, a curar las heridas de los demás, y a confiar plenamente en la providencia de Dios. No necesitamos grandes recursos materiales para cumplir con esta misión, lo único que necesitamos es fe, disposición, y el poder que Jesús nos ha dado para seguir adelante, incluso cuando nos enfrentamos al rechazo o a la incomprensión. El reino de Dios ya está entre nosotros, y somos parte de esa obra que sigue transformando el mundo, un paso a la vez.